número que tú no llevas. Otro año que te come un mojón. El número que tú no llevas. Otro año que te come un mojón. Buenas tardes a todos. No quería perder más mi tiempo, porque no quiero perder más tiempo de mi vida, ni jugarme más la salud con estos gilipollas, ¿vale? En primer lugar quiero dirigirme a la señora, entre comillas, Encarnación, la alianta de turno que ahora va de humana dándome lecciones de ética y de moral cuando ella es la primera que no tiene ni ética, ni moral, ni la ha conocido en su puta vida, ¿eh? Y más vale que te preocupas por tu salud y por la de los tuyos, que bastante tienes ya, ¿eh? Y no digas que me querías enderezar y que yo voy delante como los tonitos, porque tú vas por detrás como las falsas. Eres una sinvergüenza, Encarnación. Eres una sinvergüenza y ahora te voy a incluir en la denuncia con los imbéciles del Emilio y con el otro. ¿Eh? ¿Cómo puedes tener el morro de juzgar un canal ajeno y encima que tú no eres youtuber? Encima mejor me lo pones, porque tú sin ser youtuber no eres quien para poder juzgarme, ¿eh? Yo no tenía para dar clases, pero luego ya dije en uno de mis vídeos que me gustaba hablar un poco de todo, ¿eh? Y si me da la gana lo llevo como me sale de los cojones. Eso para empezar. La segunda, métete en tu puta vida. Te lo vuelvo a repetir, métete en tu puta vida, te lo digo por tercera vez. Y si digo palabrotas es porque me calentáis. Y bien que tú antes ibas a favor mío, que bien que me llamaste en enero, diciendo lo que del ciber como era, y que me apoyabas. Y ahora me vienes con estas. Yo no te he hecho nada a ti, ni te he vuelto a mencionar desde hace un mes. Desde que grabé el vídeo en este pasado 4 de mayo, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Qué te has juntado con aquello? Y encima eres tan mala que aún dices que Rubén aún le llama a mi hermana por teléfono, pues no tiene su teléfono. Habló contigo por Telegram y al día siguiente lo tenía el Emilio y la llamó. Y llamó a mi hermano también con número oculto. Vas dando tú el teléfono, estás haciendo lo mismo que la Itziar. Y ahora que vas dando lecciones y dando clases de ética y de moral, tú, Mario Bajera. Mira, yo no quiero que esto se convierta en un sálvame, porque yo ni tengo esa poca clase como la tienes tú, ni tengo tanto tiempo libre. Estoy aquí con mis cartas, estoy con el teléfono porque estoy esperando llamadas. Estoy atendiendo a muchas clientas, he dormido poco y tengo también que estudiar. Así que no tengo que decir nada más al respecto. A las 9 me acerco de nuevo a la comisaría, te incluyo en la denuncia y aquí se ha acabado. Porque pruebas tengo muchas. Y tú a mí no me has hecho ver nada claro. Eres una alianta. Eres una alianta y estás embaucando a mi hermana y engañándola. Y yo el otro día cuando le pasaste un audio a mi hermana, y mi hermana me lo pasó a mí, para que yo lo escuchara y hablara contigo, le dije, mira, no quiero saber nada de ella. Si quieres se lo dices, no quiero saber nada de ella. Ni me la pases, no quiero saber nada. Porque contigo no se puede. Tú te has juntado con aquellos sinvergüenzas y te has hecho igual o peor. Y me la pela que tu familia o que quien sea me tome manía. Me da igual, yo soy quien soy, sé perfectamente quién soy. Aquí mucha gente me conoce y quien me quiera eliminar del YouTube, que tú has dicho que no sabes cómo mucha gente me puede estar siguiendo, pues bueno, aquí tienen todos la puerta abierta. Quien se quiera creer tu mierda de palabras, que se las crea. Y que no, pues no.
Y quien me siga, que me siga. Y quien no, pues que no me siga. Yo soy buena gente y yo estoy muy orgullosa de ser quien soy, de ser como soy y de ser noble como soy. Y todo esto me está pasando por ser demasiado noble. Porque si fuera más hija de puta, otro gallo me cantaría. Pero como yo no soy como vosotros, estoy sufriendo. Porque todo el mundo me pega puñalas por todos los lados y estoy hasta los cojones. Ahora si quieres me dices que digo tacos. Sin vergüenza.